hermanos, hermanas, en esta mañana le damos gracias a Dios por el privilegio que Dios nos da de poder estar aquí. Este es el Ministerio de Libres en Cristo que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. En esta mañana le agradecemos a Dios porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Gracias a Dios porque el Señor siempre está obrando en nuestros corazones. Ayer estuvimos trabajando en un lugar dando dispensa también, llevando dispensa a otros lugares. Y qué bueno que Dios nos está dando la pauta para trabajar en su obra. Amén. Sabemos que la miel es mucho, hay mucha miel, pero los obreros son pocos. Oremos al Señor que vea, que Dios ponga en el corazón de los hermanos, hermanas, de disponerse a obrar en el Señor a través de sus trabajos, de sus manos. El apóstol Pablo siempre nos daba la idea, nos da el rema de que cuando él estaba sirviendo en el caminar de Dios, él se disponía completamente, ¿verdad? Y cuando no había, él agarraba sus manos y se ponía a trabajar. Ahora nosotros no solamente nos disponemos a trabajar espiritualmente en la obra de Dios, sino también secularmente. Y gracias a Dios que Dios es el que nos prospera en todo lo que nosotros podamos hacer. No solamente son bendecidas nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas, sino también son bendecidos otros hermanos. Gracias a Dios por eso. Y este ministerio Libres en Cristo es lo que está haciendo ahora. Mira, llevando no solamente la palabra, sino también llevando la provisión material a las familias que lo necesitan. Así que vamos a hacer una oración porque hoy vamos a hablar un poquito con respecto a el testimonio de Cristo Jesús que va relacionado con los efectos purificadores de la palabra de Dios. Oremos y pidámosle a Dios que Dios nos ayude a poder seguir alcanzando nuevas almas para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por esa rica y maravillosa bendición que tú tienes para nosotros y para nuestros seres queridos y para nuestros hermanos en la fe. Que seas tú bendiciendo sus vidas, sus corazones. Gracias por este día. Ya estamos martes 16 de febrero del 2001 y sabemos que tú estás obrando en muchos lugares. También oramos, Señor, allá por los diferentes estados de Estados Unidos que están pasando por nevadas, lluvias. Pedimos, Señor, que seas tú cubriendo, Señor, con tu manto, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas allí en esos estados, Señor, donde hay mucha nieve, están viendo muchos accidentes. Padre, pedimos que seas tú obrando, Señor Jesucristo, en todas las situaciones. Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición que nos das de estar en este estado, Señor. Gracias, papadito lindo, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque hemos tenido este día, un día placentero, el día de ayer, un día placentero de sol, de buen tiempo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por ser bendito en nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo. Oramos por los prisioneros, por los hermanos y hermanas allá en Tijuana, por los niños que fueron, que aceptaron a Cristo como tu Salvador personal. Cuida y protege a estos niños. Sé tú con ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que sigas tú abriendo puertas. Gracias por esta mañana. Bendice a mis hermanos y hermanas que van a estar escuchando este estudio, Señor. Bendice sus vidas. Si hay alguna enfermedad en ellos, sánalos en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, hermano. Mire, qué preciosa es la palabra de Dios. Ayer estuvimos hablando un poquito con respecto a la limpieza. Tenemos que nosotros pedirle a Dios que Dios siga limpiando nuestras vidas. Y Dios lo hace a través de la palabra. La palabra de Dios es limpiar y santificar. Vimos dos cosas importantes. La palabra limpiar y santificar no es lo mismo, ¿verdad? Y estuvimos hablando un poquito de este tema. Ahora vamos a hablar con respecto a Cristo declarado verdad y testimonio. Ya que muchas veces nos preguntan a nosotros por qué hacemos tantas cosas, por qué estamos
impartiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios ha puesto en nosotros a través de la palabra de Dios. Hay un testimonio grande que nosotros tenemos de muchos hombres y mujeres que han tenido un encuentro personal con Dios y han visto un cambio completo en sus vidas. Ahora nosotros tenemos testimonio no solamente de esas personas, sino también testimonio de la palabra de Dios, que la palabra de Dios cambia, transforma y edifica nuestras vidas. Por eso no tenemos que ser sordos ni ciegos para poder observar las grandes maravillas que Dios ha dejado para dar testimonio de que Él es el verdadero. Ya no tenemos que estar menguando ni tenemos que estar dudando si es Dios o no es Dios. No, la palabra de Dios lo colabora y los testimonios lo especifican. Y por eso vamos a hablar un poquito de este tema que está en la palabra de Dios. Vayamos, hermanos, a Primera de Juan, capítulo 5, verso 6. Ayer estuvimos dando este verso y lo dimos muy rápido. Amén. Así que ahora vamos a pedirle a Dios que Dios nos dé la pauta para que nosotros podamos agarrarnos completamente de Dios. Mira, en Juan capítulo 1, verso 6, aquí el apóstol Juan especifica claramente de los puntos importantes que Dios nos da a través de Cristo. Tenemos el lado externo que empieza del verso 6 al verso 9 de este capítulo 5 y lo interno que empieza del verso 10 al verso 12. No hay equivocación alguna de lo que tú estás profesando sea mentira. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo colabora. Antes nosotros éramos guiados por la mentira. Todo lo que nos decían nos creían y no había ningún cambio, no había ninguna transformación, solamente era de lengua, como decimos nosotros, pero no había nada de diferencia. Ahora nosotros tenemos que ver no solamente la diferencia en las personas, sino la diferencia interna en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la palabra misma es la que nos da testimonio de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados, que a través de la cruz nosotros podemos tener entrada directa con el Padre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hay tres puntos muy importantes que nosotros podemos ver en la vida de Jesús, que Jesús es el prototipo de lo que Dios especificó en el Antiguo Testamento. En Génesis vemos que Dios, para cubrir el pecado de Adán y Eva, tuvo que matar un cordero. Desde ahí empezó, amén, el pacto que Dios tenía con el hombre. Esto no es de recién en el Nuevo Testamento, no, esto empezó desde el problema que tuvo Adán y Eva de pecar. Ahí automáticamente se decidió cuál era la solución. Amén. Hay muchos hombres mentirosos que no quieren aceptar esta verdad. ¿Por qué? Porque no les conviene. Mucha gente que no quiere la Biblia o que no quiere la palabra de Dios, que no quiere escuchar. ¿Sabes por qué no quieren? Porque ellos quieren seguir en sus delitos y pecados, ¿verdad? Pero Dios en su propósito grande y maravilloso desea que todos se salven, que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Pero lamentablemente muchos no quieren. La puerta está abierta ahorita. El que quiere entrar va a entrar. Y es por la misericordia de Dios. Dios a nadie le cierra la puerta, hermano. A todos. El evangelio se está predicando por todo el mundo. Amén. Ya está en la persona si quiere seguir en lo mundano o en lo espiritual. Así que mira lo que dice Primera de Juan 5:6, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Solamente Dios nos pide creer. Para el que cree, todo le es posible. Amén. Dice, y todo aquel que ama, el que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Eso dice el verso 1. Dice, este es Cristo
que el verso 6, perdón, en el verso 1 del capítulo 5 de Juan, tú puedes observar algo muy precioso con respecto a la fe que vence al mundo. Pero en el verso 6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aquí Juan está especificando en el verso 6, ¿verdad? Con respecto al testimonio que da el Espíritu Santo al creyente, ¿verdad? En el verso 1 de Juan 5, 1, habla con respecto que a todo aquel que cree. Cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal de nuestra vida, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y despierta nuestro espíritu que está muerto y empieza a dar vida interna al creer la palabra de Dios. Por eso vamos en un proceso. Ahora, en el verso 6, Juan está especificando claramente con respecto a el testimonio que da el Espíritu Santo. Dice, tres son los que dan testimonio. Amén. Amén. Dice, son la sangre, el agua y el Espíritu. Tres dan testimonio. Amén. Por eso cuando nosotros venimos aquí a la palabra de Dios, dice, de que Cristo, Juan declara que Cristo no solamente es el gran maestro, que vino a exponer la verdad de Dios a los hombres, sino que también es el gran Salvador que vino a declarar su sangre para redimir a los hombres de sus pecados. El Espíritu Santo es el que da testimonio de la obra de Cristo. Nosotros no podemos dar testimonio de nosotros mismos si no es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la pauta, hermano y hermana, para que nosotros podamos testificar de Cristo. Muchas personas quieren testificar de sus vidas humanas, pero no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no han entregado su corazón a Dios. Pueden decir que son buenos aquí, son buenos allá, y es todo. Hacen muchas obras, pero en su vida oculta tienen una vida mala. ¿Por qué? Porque andan en vicios, andan en diferentes cosas. Nosotros podemos ver aquí, hermanos, que Dios nos da la pauta para que nosotros podamos agarrarnos completamente de esta palabra. Juan nos declara, nunca podemos separar estos dos aspectos de la obra de Cristo. Jamás podemos separar al Maestro del Salvador, ni al Salvador del Maestro. En este verso 6, colabora algo muy precioso, hermano. Es muy importante que este capítulo 5 de Primera de Juan pueda estar introducido dentro de nuestro corazón, ya que llevará y alcanzará lo que nosotros podamos agarrarnos de Dios. Jesucristo en su palabra nos dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que estamos nosotros viendo es la verdadera realidad de la palabra de Dios. Y siempre Juan lo colabora. Mira, en Juan capítulo 5, verso 31 al 37 especifica algo muy claro. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre.
alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaos por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Cuando nosotros vemos todo esto, hermanos, nos damos cuenta en qué posición estamos. Ahora, si tú quieres colaborar más, está en Juan capítulo 8, verso 13 al 18. También puedes colaborar aquí estos versículos que hemos leído con respecto al testimonio de Cristo. Ahora nosotros no podemos andar vagando si en realidad estamos en la verdad o estamos en la mentira. Porque la palabra de Dios nos da el testimonio. La palabra de Dios expone lo que nosotros podemos hacer. Grande es Dios en su amor y su misericordia, que Él nos da la oportunidad para que nosotros podamos creer y agarrarnos completamente de Él. Ser amplios en la palabra de Dios para poder engrandecer lo que Dios nos ha dado. En los versos del mismo capítulo de Primera de Juan 5, del verso 6 al 9, todo esto nos da testimonio de que Dios es la verdad a través de Cristo Jesús, y el que nos da el rema para nosotros creer es a través del Espíritu Santo. En los capítulos que vimos de Juan, hermanos, de capítulo 5, capítulo 8, ahí te recomiendo que los leas. Juan 8, 13 al 18. Transformados, para que tú puedas ver esta transformación de que Dios estipuló su palabra, para que la palabra de Dios nos dé la pauta para que nosotros podamos agarrarnos completamente de Dios. En esta mañana hay mucho que hablar con respecto al testimonio de Cristo. ¿Y sabes por qué tenemos hablando estos temas? Porque estos temas tienen que estar rasgados en nuestros corazones. Porque siempre vienen personas a preguntarnos ciertas cosas. Y si esta palabra está en nuestro corazón, hermano, no vamos a competir ni vamos a convencer a nadie. Simplemente la palabra se va a exponer. Y la palabra es la que va a dar la pauta para que nosotros podamos seguir adelante. Gracias a Dios, porque Dios siempre nos da la oportunidad para que usted y yo podamos compartir su palabra. Hermanos, sigamos orando en el caminar de Dios. Mira, el tiempo es muy rápido, pero nosotros queremos decirte que Cristo te ama. Cristo puede sanar tu enfermedad. Cristo te puede sacar de esa depresión que tienes. Cristo es el que ha dejado su palabra para que nosotros podamos agarrarnos de ella. Amén. Este es el ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Hermano, que tengas un día muy placentero, que tengas un día lleno de bendición y que Dios nos ayude a seguir adelante. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la vida de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Sigue tú ayudando a mis hermanos. Oramos por el pastor Jorge García, por el viaje que ha hecho. Cuídalo y protégelos también ahí donde esté, Señor. Pon tu mano poderosa sobre toda enfermedad, toda dolencia que haga mi hermano, y ayúdalo a seguir adelante. Bendice a tu pueblo que escuche esta palabra y que seas tú ayudándolos. Todo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, hermano, que el Señor te bendiga. Este es el ministerio Libres en Cristo. Bendiciones y hasta pronto. Amén.